buenos días. Pues continuamos con las jornadas académicas 2021. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar la conferencia Sociedad, Educación y Cultura Digital a cargo de la doctora Ana Isabel Cermeño. Muchas gracias a todos los docentes de nivel medio superior y posgrado que nos acompañan, así como otras personas, ¿no? Y pues hoy me va a tocar moderar esta sesión. Mi nombre es Edwin Mayoral Sánchez. Yo trabajo en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima. Sin más preámbulo, voy a presentar voy a leer una breve reseña curricular de la conferencista. Bueno, Ana Isabel Cermeño Flores es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en nivel 2 del CONACYT. Es profesora investigadora de la Universidad de Colima en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales, del cual fue directora. Es catedrática de la licenciatura de Comunicación y del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima. Fundó y coordina Agorante, que es un grupo de investigación en sociedad y tecnología. Y sus intereses de investigación actuales giran en torno a estudios sobre las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo y el cambio social, y estudios sobre jóvenes o juventudes. La investigación que actualmente realiza es un proyecto financiado por CONACYT titulado Impacto de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de vida de los jóvenes universitarios. Se desarrolla desde 2019 y justo en este momento va a la mitad porque cerraría en 2022, ¿no? Y a lo largo de su carrera profesional ella ha coordinado diferentes grupos y colabora con redes académicas nacionales e internacionales. Es autora de diversos textos científicos y técnicos sobre temas de inclusión digital, medios de comunicación, aspectos metodológicos, jóvenes, pobreza, mujeres migrantes, entre otros, ¿no? Ha realizado además proyectos solicitados por la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y para la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco. Actualmente es miembro del Comité Interinstitucional de Inclusión y Participación Ciudadana, que tiene como objetivo definir y coordinar las actividades que atiendan la estrategia para diseñar y ejecutar políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos o excluidos de la agenda digital del Estado de Colima. Y también ella desarrolló el portal mujermigrante.mx para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual ganó el primer lugar en la dimensión ética de la Sociedad de la Información. Resumido sería el premio WSIS 2013 en Suiza, que otorga la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, ¿no? Entonces, básicamente esta es la reseña curricular de nuestra conferencista. Y pues, sin más, le voy a dar la palabra para que nos enseñe hoy, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes en esta edición 2021 de las jornadas que organiza la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico de nuestra institución, y aprovecho para agradecer a la doctora Marta Chávez González, actual directora de esta dependencia, la invitación para participar en estas jornadas con el tema Sociedad, Educación y Cultura Digital. Por supuesto, a todos y todas ustedes que se han tomado el tiempo para levantarse temprano y estar con nosotros en esta charla. Para mí es una gran oportunidad, déjenme decirles, el entablar un diálogo reflexivo con la comunidad académica de nuestra institución sobre un tema que no solamente me apasiona, sino sobre todo que desde mi juicio resulta relevante para si queremos mover a nuestra institución hacia una cultura digital floreciente. Y con floreciente me refiero a que la Universidad de Colima avance hacia el desarrollo del potencial humano, tanto de los estudiantes que confían en nuestro compromiso para formarlos, como también para los profesores, funcionarios y demás personal que trabajamos en la universidad y que invertimos buena parte de nuestro tiempo y también de nuestros esfuerzos. Y por qué no decirle, también invertimos de nuestros sueños. La universidad debe comprometerse y prepararse para que todos quienes estamos vinculados en su quehacer alcancemos el desarrollo humano a la que toda persona tiene derecho. Y con esto quiero decir, desde la visión de Amartya Sen, que la cultura de la institución, particularmente la digital, porque es el tema que nos ocupa, ha de dirigirse hacia la ampliación de las libertades para vivir la vida que tenemos razones para elegir. Pero la universidad no es un cascarón vacío. Somos nosotros justamente
quiénes la constituimos. Y por eso les propongo reflexionar y abrir el debate entre sus inquietudes y las mías para comprender, para valorar y para comenzar a diseñar rutas posibles para que en el ejercicio de nuestra libertad y de nuestras capacidades demos forma a la cultura digital que consideramos valiosa para nuestro entorno académico. Voy a estarles presentando de manera intermitente algunas diapositivas y las voy a estar quitando. Entonces, en este momento les quiero compartir una de estas. Me gustaría comentarles que según una perspectiva sociológica, podemos entender por cultura una malla de significados compartidos por el grupo social y que esta malla sustenta la reproducción y la innovación de los valores, de las normas, de los artefactos materiales, es decir, de los objetos y las actividades humanas o las prácticas sociales, y que estas prácticas y todos estos valores están condicionados por el tiempo y el espacio. Y esto es prácticamente la cultura a la que nos estamos refiriendo. Luego entonces la cultura digital implica esas ideas que circulan por la tecnología, sobre la tecnología, tanto las de los optimistas, las de los pesimistas, las de los apáticos, así como la tecnología misma. No solo son computadoras, celulares, internet, redes sociales, la propia nube, sino otras que no son de uso cotidiano por el usuario promedio, por ejemplo, el Big Data, la nanotecnología, el blockchain, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, aquellas tecnologías vinculadas a la ciberseguridad y a la biotecnología, entre muchas otras innovaciones que nos demos cuenta o no están transformando nuestras vidas. Pero la cultura digital implica la interrelación sistémica de todos esos aspectos y por lo cual supone el acceso al mundo digital, donde se da la interacción con otros usuarios que también usan o no la tecnología, que han ido conformando esos marcos de sentido sobre cómo usarlas, para qué usarlas, por qué usarlas y también todas esas reflexiones de si nos funcionan o no para lo que nosotros imaginábamos que íbamos a utilizarlas. Y eso es importante, eso es cultura digital. Esos significados y modos de uso se socializan en el grupo. Por ejemplo, los socializamos en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los amigos, en el propio camión cuando vamos en los trayectos. Y entonces se da una comunidad de aprendizaje que es informal y que es espontánea, donde todos estos sujetos ajustamos, aprendemos de nuestros propios valores, de nuestras propias prácticas y expectativas, porque vemos al otro cómo lo hace, porque escuchamos lo que dice sobre lo que hace, porque vemos cómo es que conecta su uso con lo que imagina y con sus sueños, ¿no? Y esto es lo que les digo que es la cultura digital y en constante evolución. En la agenda mediática de la cultura digital actual o sobre la cultura digital actual están asuntos como los fake news, la privacidad de los datos, el control social por los algoritmos, la tecnodependencia, por ejemplo, al celular y a las redes sociales, el transhumanismo o mejoramiento humano, así mismo como la educación. Y particularmente, a propósito de la pandemia, la cultura digital en la educación es un tema candente. El confinamiento en las casas abrió la herida de las desigualdades en el mundo. La brecha digital de acceso a conexiones estables y a un ancho de banda suficiente y a computadoras de uso personal, no compartido, es decir, claro que lo uso de manera personal, pero es una computadora que utilizo para experimentar y para explorar el mundo digital. No es solamente consultar la tecnología cuando tengo tiempo y eso nos los echó a la cara la pandemia. Una computadora en casa no es suficiente. Y bueno, todas estas son fundamentales para mantener los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y fíjense bien, menciono el proceso con sus dos polos, enseñanza y aprendizaje, porque no solo los estudiantes están sufriendo las consecuencias de la brecha digital en esta pandemia, también los profesores tenemos nuestras propias historias de exclusión. Como una anécdota simple, quizá y muy básica de esta exclusión, yo estuve un mes sin conexión y tuve que cambiar de proveedor, un mes sin conexión. Para nosotros que teníamos clases, que teníamos que entregar materiales, es mucho tiempo. Entonces tuve que cambiar de proveedor, pero esta historia mía es algo que estuve escuchando con otros compañeros de mi cuerpo académico o colegas de la facultad que también tenían problemas de conectividad y por supuesto también con mis estudiantes.
sea porque hay una precariedad del servicio, porque los ingresos familiares no pueden sostener el pago, o bien porque se vive en zonas marginadas. Nos dimos cuenta de que algunos de los estudiantes regresaron a sus, digamos, a sus ranchos y eran zonas sin conexión. A lo mejor tenían el recurso, a lo mejor tenían los conocimientos para usarlo y hasta la propia tecnología, pero el lugar donde se vive también quita las oportunidades. Las desigualdades sociales es un factor que incide en la cultura digital. En México, por ejemplo, es cierto que se ha avanzado en el acceso a Internet. Actualmente, pues tenemos un poco más del 70% de los mexicanos tenemos acceso a Internet. Sin embargo, de este porcentaje hay diferencias significativas entre los grupos de población. Por ejemplo, el 96.4% del grupo de población de las personas que reciben educación son los que tienen educación universitaria. Casi el 100% de los que tienen educación universitaria tiene acceso a Internet. Pero si lo comparamos con los que no lo tienen o que tienen educación básica, de esto solamente el 59.1%. Por ejemplo, el 76.6% vive en zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales solo el 47.7%. Estos usuarios son mayoritariamente jóvenes de entre 18 a 24 años, es decir, nuestra población universitaria, de estos estamos hablando el 91.2%, mientras que los que tienen 55 años y más, solamente el 34.7% los utilizan. También es verdad que en el acceso se ha visto que se han ido emparejando los porcentajes. En el 2019, por ejemplo, ahí sí avanzó un poco más el grupo de las mujeres con un 51.6% frente al 48.4% frente a los hombres. Esto es histórico, pero tampoco hay que congratularnos tanto porque hay otros estudios de mayor profundidad sobre los aspectos de exclusión de Internet dividido en géneros y en sexo, perdón, y resulta que aún sigue habiendo brechas de aprovechamiento de las tecnologías donde siguen siendo las mujeres los que presentan algunos rezagos. Es decir, en la cualidad del uso tenemos las mayores diferencias, cualidad y aprovechamiento. Por otro lado, también mayoritariamente estamos utilizando el Internet a través del celular con un 88%. Y en general, el uso preferente de la población, pues está todos arriba del 90%, pero a la cabeza el entretenimiento, seguido de la obtención de información y seguido posteriormente del comunicarnos. Es decir, estamos más en una utilización más lúdica y de ocio que productiva, podríamos decir. Este escenario de conectividad es también importante que lo tengamos en la cabeza cuando hablamos de cultura digital, porque hay un consenso sobre la relación entre tecnologías de información y comunicación y el desarrollo humano. ¿Por qué? Pues porque este es un derecho humano. Y es un derecho humano que además permite acceder y ejercer otros derechos. Y como permite eso, también se convierte en un eje estratégico para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Además, hemos de pensar que las tecnologías, así como desde la visión de McLuhan, son herramientas intelectuales. Como de la pala permitía la estrategia y de generar más fuerza física, la tecnología de información y comunicación nos permite generar procesos intelectuales, cognitivos, diferentes a como lo estamos desarrollando sin utilizarlas. Además, contrario a estos, pues cuidado porque son capaces de ampliar las brechas de las desigualdades cuando no se tienen acceso a ellas, cuando no se sabe cómo utilizarlas o cuando no se sabe aprovecharlas para cambiar las situaciones de vida. Y también constituyen una puerta para transformar nuestras experiencias digitales en algoritmos que el mercado y los gobiernos están aprovechando, pues para tristemente manipular nuestras decisiones, ya sean de compras o de votos. Entonces, la pregunta ya no es si pueden o no incidir las tecnologías de información y comunicación en el desarrollo humano. La pregunta, quienes estamos interesados en este tipo de temas, la que nos interesa realmente es entonces cómo logramos hacerlo, cómo logramos el desarrollo. Y con esto en la cabeza, entonces he realizado varios estudios desde hace varios años en tres áreas. Por un lado, la cultura digital o lo que podríamos nombrar las tecnologías de información y comunicación, que es donde yo me estoy enfocando.
Por otro lado, el desarrollo humano a través de la calidad de vida con otro concepto que se vincula y también la autonomía personal. Y he hecho foco, aunque he estudiado en otras poblaciones, pero he estado muy interesada en los jóvenes universitarios. A propósito de la cultura digital en la educación, quiero aterrizar esta charla justamente en presentar la cultura digital de los jóvenes universitarios y que, por supuesto, esta población de estudio ha sido mayoritariamente en la Universidad de Colima, pero también he trabajado en otras universidades del país y para lo cual les voy a trazar un horizonte epistemológico muy brevemente con 3 ejes que sustentan estos estudios. Por un lado, observo esta relación de estos conceptos a través de lo que ya les comenté del desarrollo humano desde la perspectiva de Amartya Sen, desde la cual se reconoce que el bienestar no depende solo de las condiciones materiales, sino de la calidad de vida de las personas. Y que esta calidad de vida se relaciona con libertad para alcanzar esa vida que les digo que consideramos valiosa, elegir y vivir. ¿Esto qué implica? Pues implica, por un lado, la ampliación de las libertades, pero también la ampliación de las oportunidades para que las personas logremos una mejor calidad de vida. Además, también asumir solo hay libertad con conocimiento. La ignorancia es enemiga de la libertad, porque con el conocimiento podemos obtener información y juzgar información valiosa para generar mejores decisiones. Y solamente se generan mejores decisiones si se elige con plena libertad, ¿no? Los entornos sociales, políticos y económicos también deberían estar abriendo oportunidades para que las personas puedan florecer. Es decir, no basta con que yo tenga la capacidad de elección. Si solamente hay una oportunidad, pues entonces no ejerzo elección. No hay posibilidades de elegir, no hay posibilidades de florecer. Y la libertad no es el deseo, no es la apetencia subjetiva y hedonista, no es la libertad del yo quiero hacer. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro y además mi libertad implica una corresponsabilidad con la comunidad. Por otro lado, el otro enfoque es un enfoque kantiano desde la educación y que lo propone la filósofa Adela Cortina. Ella sostiene que el fin de la educación no debería de ser formar a las personas para el mercado. Es decir, el fin de la educación debería de ser formar el carácter de las personas para que las personas sean personas, capaces de conocer su realidad y capaces de poder incidir en su vida y en la vida de su comunidad. Por lo tanto, repito, no es formar recurso humano para el mercado, sino ciudadanos libres y personas compasivas para la vida social. Es decir, la educación promueve el florecimiento de la autonomía para que los seres humanos logremos articular nuestra libertad con la libertad de la comunidad. Y por eso importan tanto los jóvenes universitarios. No basta que sean los que más utilizan la tecnología, sino que si están aprovechándola para mejorar su vida y la de su entorno. El tercer enfoque es que dejemos de ver a la tecnología como un instrumento o como artefactos aislados y más bien concebirlos como un sistema, como un entorno habitual donde se da la existencia del ser humano. Es decir, como una cultura digital y por lo tanto asumir que existe un imperativo tecnológico presente en nuestras prácticas sociales. Aún sin el uso de la tecnología hay un imperativo tecnológico ahí. De manera breve, algunos de los hallazgos de los estudios que he venido realizando nos dan idea de esta cultura digital de la que les hablaba de los universitarios. En uno de los estudios realicé una comparación desde el 2015 hasta el 2020 y donde los jóvenes universitarios podemos confirmar que no han existido un cambio significativo en estos últimos 6 años en las tecnologías que están utilizando, es decir, el celular sigue arriba con un 98%, sigue la computadora o el uso de la laptop, el acceso a Internet sigue siendo mayoritariamente a través de un uso de celular, pero en cambio, perdón, las prácticas con tecnología sí han mantenido algunos cambios en estos 6 años. Por ejemplo, hemos identificado que hay fortalezas en la diversidad de las prácticas, así como en la frecuencia en la que las realizan. En el 2015 no registramos prácticas de uso mayoritario de correo electrónico ni de llamadas de servicio web, por ejemplo, por Skype o por eTalk, por Hangout. No eran muy comunes en los estudiantes, tampoco eran comunes las lecturas de periódicos, de revistas o de libros electrónicos. En cambio,
en el 2020 sí aparecen estas actividades y con una presencia significativa. Además, también es relevante el incremento de prácticas en las líneas de la interacción con organizaciones gubernamentales. Antes no, apenas era el 17.8%, para el 2020 suben a 37.8%. También para comprar o para pedir bienes y servicios por Internet, en el 2015 apenas era un 6.8% y estas aumentaron a un 42.9% en el 2020. Las operaciones bancarias en el 2015 eran solo 8.7% y para el 2020 crecieron a un 43.5%. Y lo mismo sucedió en el incremento de tecnoprácticas vinculadas a la educación, al aprendizaje. En el 2015 apenas eran el 11.7% y para el 2020 estamos hablando de que ya hay una actividad del 53.5%. Muy bien. Sin embargo, pese a este aumento en lo educativo, su peso sigue siendo menor frente a prácticas de ocio y sociabilidad. Los resultados indican una consistente fortaleza de los estudiantes, igual que con los de la sociedad en general. Las prácticas mayoritarias están en el entretenimiento, y el uso de redes sociales, por ejemplo, es el 87% en promedio, mientras que el uso de aplicaciones para la educación solo el 64%. Ahora, si focalizamos en el uso de las redes sociales, hay algo interesante porque es por supuesto que están mayoritariamente situadas WhatsApp y Facebook, pero destaca una preferencia donde estaba en el 2015 había una mayor preferencia en el Facebook, pero podemos notar que para el 2020 esta preferencia comienza a decrecer. En el 2015 había una preferencia del 68.2%, pero en el 2020 hay un 35.2%. En el Instagram, por ejemplo, se identifica una tendencia contraria. En el 2015 el 15.9% tenía uso de Instagram, pero en el 2020 creció al 28.2%. Además, con todo esto y ahora sí un estudio que estamos avanzando de CONACYT, también nos comenzamos a dar cuenta de que hay una prevalencia en la simiente emocional de las decisiones de uso de la tecnología en detrimento de suficientes prácticas que cultiven la libertad, porque no pasan del uso gratificante del me gusta al uso para cultivarte y crecer, ¿no? Es decir, la autonomía personal de los jóvenes universitarios aún es inmadura. El entorno familiar no estimula tampoco las capacidades ni motivaciones para los usos de las tecnologías. Y esto vuelve a poner el foco en lo importante que son los núcleos familiares, el entorno familiar, la educación de los padres y el tipo de trabajo que ellos tienen. Vimos que inciden, igual que en otros estudios esto se repite, inciden mucho más de lo que estábamos volviendo a reconocer que incidía, ¿no? Por otro lado, nuestro propio entorno universitario tampoco está estimulando mucho los usos reflexivos sobre la tecnología. Sí, el uso de la tecnología de la manera práctica para resolver asuntos, pero no el uso reflexivo sobre esta. Y por otro lado, los entornos de la propia comunidad tampoco están abriendo oportunidades para el desarrollo de los jóvenes, limitando las posibilidades que les decía de elegir, de imaginar y de crecer. Como apuntes finales, es importante destacar que a propósito de esta pandemia, pudimos identificar que la universidad, y esto es muy importante, constituye, como quiera que sea, una opción para subsanar la carencia de tecnología en los hogares, lo cual subraya la importancia de estos entornos institucionales que lamentablemente en los últimos años se ha visto mermada la inversión, porque justamente se asumía que ya se había acortado o abatido la brecha del acceso, pero la pandemia nos ha dado el revés de que la brecha del acceso sigue estando presente y de que cuando están en casa no tienen acceso a tecnología y que la universidad necesita tener entornos robustos de tecnología actuales y suficientes para las prácticas de los estudiantes. Considero que si realmente queremos incidir en una cultura digital floreciente en nuestra universidad, es urgente plantear políticas internas donde participe la comunidad universitaria, donde participemos todos nosotros, que discutamos aspectos éticos, pedagógicos, estéticos y de equipamiento de la institución.
Por supuesto, el mayor fuerza siempre la tendrán los tomadores de decisión, pero nosotros deberíamos estar preparados con discusiones y reflexiones sobre a dónde queremos ir. Es necesario instruir además a los estudiantes cómo están hechos los algoritmos y cómo su desarrollo puede estar reproduciendo prejuicios sociales o sesgos del pasado que se están proyectando en el futuro porque los estamos haciendo ahora. Es decir, es necesario que volvamos menos opaca la tecnología. No se van a volver desarrolladores, por supuesto, ninguno de nosotros. Cuando estábamos estudiando y elegimos otro tipo de carrera, imaginábamos eso, pero sí es necesario tener al menos cierto conocimiento sobre cómo funciona esto. Y en esta línea resulta crucial que atendamos a la formación de los profesores, jornadas, pero no solo en su dimensión tecnopedagógica, sino ética. Es necesario responder al fin de la educación ante una sociedad en riesgo, como decía Ulrich Beck. Es necesario porque se requieren ciudadanos que sean capaces de traspasar su hedonismo y que se comprometan en construir sociedades pues democráticas, justas y prósperas. Y con esto cierro y ojalá puedan ayudarme a la reflexión de esta idea de cultura digital en nuestra universidad. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una primera pregunta de la doctora Marta Chávez. Ella pregunta, Ana, desde tu experiencia, ¿qué tan conveniente es el uso de Facebook y WhatsApp para la enseñanza? Bueno, es como una doble pregunta, ¿no? Después dice, cuando hablamos de entornos fuertes en la universidad, ¿a qué te refieres? ¿Y qué hace falta para un mejor aprovechamiento de lo que tenemos? Bien, cuando hablo de Facebook por ejemplo, de las redes sociales para la educación, bien, también nosotros como deberíamos estar discutiendo si el imperativo tecnológico, la prescripción de uso de las propias redes, no le quita el poder de la educación, la formalidad de la educación. Es como todo ese mito que se desarrolló alrededor de los padres, ¿no? De que los padres tienen que ser amigos de los hijos. No, los hijos tienen sus propios amigos. Los padres tienen que, y los maestros debemos de cumplir un rol específico que es educar para la ciudadanía, educar para que sean personas libres, educar o formar dependiendo de los ámbitos en los que estén y por supuesto también para que obtengan trabajos dignos y que sepan producir, ¿no? Claro que sí, también para eso, pero educar para un espíritu más libre. Y entonces hemos, en el intento de querer conectarnos con ellos, hemos trazado nuestras políticas educativas en las redes sociales y eso no puede ser, ¿no? Tendríamos que estar desarrollando otras tónicas porque la manera en la que nos comunicamos tiene un mensaje también, ¿no? Se vuelve rápido, ustedes han visto cómo, por ejemplo, los propios mensajes de las redes sociales se pierden, deja de estar esa necesidad del apunte fijo, como por ejemplo si lo tenemos en una plataforma de Duke, es decir, yo puedo garantizar que las instrucciones que te estoy dando como estudiante, porque si bien es cierto que tengo que luchar con tu pérdida de atención o tu foco de atención, no te la puedo poner en un medio en el que también se pierde la atención por esta rapidez inmediata, ¿no? Por me quiero conectar contigo rápido y esta facilidad. Tenemos que generar también ciertos momentos más estables para la educación, y fíjense que nos hemos dado cuenta en esta pandemia que mucho más se requieren es ante esta fluidez e incertidumbre, se requieren ciertos momentos de estabilidad. Y creo que aunque tengamos que estar trabajando a través de la distancia, necesitamos que también nuestras plataformas de uso educativo, por supuesto que busquemos por un lado cómo volverlas también, diremos, no secas, pero sí con cierta estabilidad. Y cuando yo me refiero a que tendríamos que estar desarrollando cierta discusión sobre la política educativa en la universidad, pues es sobre eso, es decir, ¿para qué tenemos que utilizar las redes sociales? ¿Cómo deberíamos de estarlas utilizando? O si no deberíamos de estarlas utilizando, ¿cómo tendríamos que estar utilizando las búsquedas de información a través de Internet? Y esto es importante porque no es lo mismo buscar información o generar conocimiento. Tenemos un entorno digital, de hecho,
pues aún con las limitaciones que podamos tener, pues un buen entorno digital en la universidad y que por supuesto que podríamos estarlo utilizando. Claro que se necesita actualizar, pero sí tenemos entornos que se han ido mejorando. Y quiero felicitar a propósito a los de Duke, ellos mismos en este escenario de pandemia han aprovechado la necesidad y han trabajado mucho sobre este entorno. Yo creo que podríamos aumentar esta mejora si nosotros somos capaces de analizarlo y también retroalimentar esos procesos. Creo que la dirección, Marta, que tú estás dirigiendo en este momento, que podría estar promoviendo estos especies de comisiones o de foros a través de los cuales podríamos recoger prácticas del uso, porque solamente a través de la práctica podemos ver las limitantes. Yo no sé cuántas puede haber, porque tengo mi experiencia, ¿no? Y sobre todo he trabajado con las de los estudiantes, pero podríamos estar trabajando también con las de los profesores y donde desde la propia tierra, es decir, desde el propio trabajo con los profesores, podríamos encontrar mejores maneras de incluirles y también mejores maneras de solucionar el reto de la apropiación tecnológica para la educación. Tengo más bien dudas que respuestas. No sé por ahí, Edwin, si me pudiera recordar otra de las preguntas para no perderme, de las que hizo Marta, que me parecen interesantes, pero no sé si las estoy contestando como Sí. deba. Sí, otra de las preguntas es cuando hablas de entornos fuertes en la universidad, ¿a qué te refieres? Bueno, y la otra pregunta es ¿qué hace falta para un mejor aprovechamiento de lo que tenemos, los Bueno, recursos creo que que sí, tenemos? hace Sí. falta que pensemos más en esto porque sí tenemos tecnología, sí tenemos un capital tecnológico y tenemos una experiencia tecnológica también. No en vano se ha sido una de las universidades, pues de alguna forma líderes en México, ¿no? Yo creo que podemos aprovecharlo, pero sí creo que necesitamos discutir nuevamente sobre a dónde toca ir ahora. Otra de las preguntas, Vania nos dice que agradece y que es muy interesante la charla. Y ella pregunta que cómo podemos tener acceso a estos estudios o publicaciones de los que hablaste. O si hay algunas investigaciones que les pudieras recomendar en lo concreto, ¿no? Claro que sí, miren, yo he estado realizando, les digo, investigación sobre nuestros jóvenes y con mucho gusto. Ahorita está una por salir para publicarse, esta pues no las podría pasar, pero por supuesto todas las demás se las estaría presentando y también les estaría compartiendo y ojalá esta pueda ser pues no sé, a lo mejor una propuesta puede ser que se arme grupos de personas que estamos interesados en conocer esto o discutir sobre esto, ¿verdad? Y que a lo mejor, yo insisto, Marta puede ser quien nos ayude a articularnos, discutir estos temas, abrir a lo mejor seminarios, ¿no? Permanentes y con mucho gusto discutamos esta y otras lecturas que con mucho gusto puedo proponerles, ¿no? Hay otra pregunta más. Bueno, hay varias, ¿no? Pero voy a tratar de condensar algunas, ¿no? Alguien pregunta sobre si afecta la tecnodependencia el aprendizaje del alumno y también cómo combatir esta tecnodependencia. Bueno, yo creo que toda dependencia afecta, ¿no? Y desgraciadamente no solamente las tienen los alumnos, sino también hasta algunos de los propios profesores, ¿no? Sí afecta y es muy difícil que podamos quitarla porque justamente no en vano es lo que les comentaba de que coincide la tendencia de los usos y eso no son solamente los usos de los jóvenes, de que están situados en entretenimiento, en comunicación y en buscar información, son prácticamente los mismos para los jóvenes que el de la sociedad en general. Y esto es porque esas tecnologías que se están utilizando están hechas para eso. Es como la publicidad y quienes nos estén acompañando aquí de mercadotecnia tendrán un mejor juicio que el mío. Están diseñadas para no perder tu atención. Entonces es muy complicado que podamos perderlas y por eso también caemos a veces en la tentación de, si es ahí donde están viendo, pues es ahí donde nos tenemos que meter, ¿no? Pues bueno, a lo mejor sí, pero no a lo mejor hay cuestiones más serias como la clase, ¿no? Creo que tendríamos necesidad de de estar trabajando en diferentes puntos. Algo que yo reconozco y también hago chapó, es decir, me quito el sombrero con algo que están haciendo en la Facultad de Ciencias, los de Física y Matemáticas.
es el que están trabajando con profesores de bachillerato y con estudiantes de bachillerato. Y yo creo que toca trabajar desde edades más tempranas, porque llegan ya conformados con estos hábitos. Va a ser complicado si no tenemos una política digital también a nivel nacional bien establecida. Entonces, yo estoy convencida de que difícilmente podemos cambiarlo desde lo que nosotros establecemos en nuestro salón, porque queda como un granito de arena que se pierde en el mar. Pero sí creo que podríamos, dentro de nuestro ámbito, que es la universidad, tratar de generar ciertas políticas congruentes, porque sin tratar de homogeneizarlo todo, pero por lo menos si podemos reflexionar sobre esos usos, podríamos tomar mejores decisiones, porque tampoco es una receta, es decir, depende de la situación. Miren, en algunos momentos nosotros decíamos que prohibiríamos el uso del celular en las clases y que por lo tanto que no se prendiera el uso del celular porque se pierde la atención en el salón. Es cierto, pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, no hay suficientes equipos y entonces los estudiantes tienen que buscar información y el único acceso que tienen, porque no tienen la computadora, entonces buscan en sus celulares? O en este momento que la única posibilidad que tienen, tristemente, es comunicarse y llevar su clase a través del celular. Entonces, esas decisiones a rajatabla pues tampoco funcionan, pero quienes estamos al frente de las clases necesitamos construir unos criterios, discutir ciertos criterios para poder saber por qué decidimos aceptar unas cosas en unas condiciones y no en otras. Yo veo muy difícil que podamos combatir solos la dependencia al uso de las tecnologías. Creo que lo único que nos queda, y en eso sí creo, es que en la medida en que la persona es más responsable, tiene mejor autonomía, es capaz de dirigirse a sí misma. Por eso es que mi apuesta es busquemos el fin de la educación. Entonces va a ser capaz de ponerse límites por sí mismos. No es porque yo le prohíba hacer cosas, sino porque tiene la conciencia y el amor por cultivarse. Y cuando nosotros tenemos eso, entonces somos capaces, no es que ya me pasé demasiadas horas en la televisión, bueno, pues ahora me toca un poco caminar o hacer jardinería o hacer esto, porque tenemos la capacidad, la decisión de no solamente autosatisfacer nuestro hedonismo, sino tener la capacidad de buscar un fin más alto, mejor logrado, una capacidad de buscar conocimiento o curiosidad por el mundo. Y eso es educación, eso es la educación. Sí, gracias. Fíjate, Ana, que ahorita que mencionas que diste respuesta a esta pregunta, también se relaciona con la siguiente. Se había pensado, Felipe Larraña pregunta, se había pensado que la brecha informática ya se había reducido. ¿A qué niveles? La pandemia nos abrió los ojos de que no era así. ¿Qué tan lejos estamos para cerrar esa brecha? Pues miren, lo que pasa es que se habla de diferentes brechas, al menos se identifican tres brechas. Una brecha es la brecha de acceso, el tener acceso a las tecnologías, y creíamos, claro, oigan, el 88% tenía acceso a Internet a través de su celular, pero resulta, y eso yo ya lo había comentado en uno de los estudios que había hecho en años atrás, ojo, porque a través del celular no se puede educar. Las opciones que por lo menos hasta este momento nos está dando la tecnología es demasiado pequeña para poder hacer uso, y los estudiantes, ustedes lo ven, maestra, es que yo no puedo abrir y tener el mismo acceso que usted ve en la computadora porque no me lo da el celular. Es cierto que traemos con nosotros al celular y nos puede estar ayudando, puede ser una buena herramienta, pero no es suficiente. Y lo que hizo la pandemia fue demostrar que no es suficiente, que sí necesitamos tecnología más estable también en los hogares y que necesitamos tecnología suficiente en las escuelas. Y esto significa acceso, es decir, no lo tenemos cubierto. Aunque tengamos el 70% de acceso a Internet en los hogares, hay un 30% que no lo está. Y ese 30% es justamente las personas que viven en zonas rurales, las personas que tienen menos recursos y los que viven también en zonas marginadas, a veces en ciertas colonias donde no llega el acceso. Y ojo con esto, porque esto es política digital nacional, y es poner control sobre también los proveedores, porque nos han estado metiendo un servicio inadecuado, ineficiente. Muchos han salido de las compañías porque justamente se dieron cuenta de curarse las líneas, no teníamos acceso, no teníamos calidad de servicio. Ese es el primero, brecha digital de primer orden. Segundo orden,
conocimientos. Los jóvenes, sí, sí, cierto, los jóvenes bravos son nativos digitales, son los que más saben de usar las tecnologías, pero mis universitarios en el primer semestre, que es el tengo con gestión de la información, me daba cuenta de que cuando entraban a la plataforma Educ o a otra, o a una búsqueda, por ejemplo, en plataformas, perdón, a plataformas de búsqueda de las bases científicas en Conrecit, no tienen una lógica de búsqueda, tienen lógica de búsqueda de las redes sociales, para eso son muy, muy aptos, pero no tienen una lógica de uso de la tecnología con información más sofisticada. Las palabras claves donde se encuentran, no se encuentran los periodos de búsqueda, es decir, necesitamos construir otro tipo de uso y no solamente, insisto, redes sociales, porque volvemos nuevamente a subrayar el uso de eso como si fuera útil para cualquier acción y no lo es. La tercera brecha digital, que es en la que yo me enfoco, pero que luego me regresó otra vez a estudiar la primera y la segunda, pero la tercera brecha es la del aprovechamiento. Es decir, no basta con que tengas acceso, no basta con que sepas usarla, ¿para qué la usas? ¿Qué cambias en ti y qué transformas en tu entorno con el uso de las tecnologías? Se dice, es un derecho humano que puede hacerte acceder a otros derechos. Puedes acceder a la justicia, puedes acceder a la educación, puedes acceder a la expresión. ¿De qué estás haciendo uso? ¿Cómo estás haciendo uso? Y entonces estamos hablando justamente de que esas brechas, si ya vimos que la primera brecha se volvió a abrir y se amplió más, imagínense las otras brechas. Entonces no hemos cerrado brechas digitales y nos falta un rato cerrarlas. Y si bien una es material, las otras tienen que ver, y yo sigo insistiendo y no dejaré de insistir, tiene que ver con la educación. Y nuevamente, aun cuando ha estado deslegitimada la universidad porque dicen que ya no es necesaria, hay gente como Bill Gates y como Zuckerberg y como estos que hicieron su vida sin ir a la universidad y tuvieron éxito, que son excepciones, para el resto de los seres humanos sigue siendo fundamental tener una educación. Y nuevamente se rescata el valor de la educación. Bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Bien. Otra pregunta de Dora Cabezas. Ella pregunta, ¿cuál sería su opinión sobre calidad de vida de la comunidad universitaria en el proceso de aprendizaje en esta pandemia? Bueno, la calidad de vida, como comentábamos, no tiene que ver solamente con las cuestiones materiales, aunque es necesaria. Es decir, no podemos tener calidad de vida en el hambre o no teniendo un techo o no teniendo un trabajo. Pero además de esto y además del bienestar subjetivo del cómo me siento, pues es una calidad de vida de poder moverme en una ciudad donde no me sienta amenazada porque hay robos, porque hay feminicidios, porque hay narcotráficos, una calidad de vida donde pueda respirar un aire ambiente sano, una calidad de vida donde tenga derecho al acceso a la salud, donde tenga opciones de tener realmente una vida plena y larga, ¿no? Y sana. Y en la universidad, justamente eso deberíamos de estarnos preguntando, es decir, nuestra universidad está favoreciendo esos aspectos de la vida, el aspecto de la calidad, por ejemplo, hay un elemento que se mide en calidad de equilibrio, diremos, el trabajo y el ocio, o el tiempo libre, o sea, es decir, ese equilibrio, ¿cómo está? El uso de las tecnologías, todos se están quejando. Yo no sé qué tan sea si es un mito y eso tendremos la necesidad de estudiarlo. Si realmente se aumentó nuestras horas de trabajo efectivo o si más bien nos hemos visto abrumados por las horas de trabajo donde no nos sentíamos tan preparados para responder a la distancia, pero que se nos juntaron con las labores domésticas y con las demandas de la casa. Y si esto es así, esto no significa que no, que estemos diciendo una mentira, significa nada más que necesitamos distinguirla para poder entonces hacer los ajustes que se requieran hacer. A lo mejor no te voy a poder estar respondiendo en las mismas horas en las que solía responderte a la universidad o al trabajo, y eso lo digo sobre todo por las padres y madres de familia, principalmente por las madres, porque a esa misma hora justamente el hijo debe de tomar la clase a distancia de la primaria, donde se les obliga prácticamente con unos programas extrañísimos. No tengo ese problema, pero los he escuchado a mis compañeros y están realmente que se muerden las uñas para cumplir con llevarlos a ese ritmo y también cumplir con la otra. Entonces, cambió nuestra vida. Y si cambió nuestra vida,
significa que nos estamos viendo abrumados y tenemos que pedirle a la universidad que nos ayude a reajustar estas lógicas de trabajo que se empatan con las lógicas de vida cotidiana. Entonces, creo que la calidad de vida en la universidad, si ya lo teníamos antes por la burocracia exacerbada, que también eso es algo que debemos estar discutiendo y que la Universidad de Colima, y ahí sí sus autoridades deben de tomar en cuenta. Marta, por ahí los hablamos, porque nos abruman con tanta burocracia. Y eso se ha dicho muchas veces y es necesario que se aprovechen las tecnologías para reducir, no para aumentar el trabajo burocrático que se está realizando. El fin, insisto, de la universidad debe ser educar. Nuestra mayor energía debe de estar enfocada en cómo me educo y cómo educo de la mejor manera. Entonces, eso debe de ser fundamental y no debe estar rebasado por las cuestiones burocráticas. Entonces, sí nos toca hacer una muy buena revisión y ser críticos también nosotros los profesores, no solamente la institución, de cómo deberíamos de estar manejando estos niveles de vida que nos está tocando vivir actualmente y que desgraciadamente, por lo que se apunta, pues no va a ser la primera vez. Entonces, tristemente deberíamos de estar preparados. Ok. Quedan dos preguntas más. Eh, Reina Valladares pregunta, Ana, desde tu experiencia, ¿qué cosas debemos de estar cuidando para hacer más efectiva la retroalimentación del estudiantado? ¿Qué cosas deberíamos estar cuidando? Fíjense que eso es muy importante porque yo tomé un curso en EDUC que sinceramente fue bastante útil, pero insisto en términos de las experiencias que deberíamos estar ya recogiendo, ¿no? Porque no es suficiente con que yo les ponga, me he esforzado mucho, he gastado muchas horas tratando de poner justamente toda la explicación que se requiere para una práctica, para un ejercicio y colocándoselas diremos, en el lugar que debe de colocarse. Sin embargo, los estudiantes están poco habituados a seguir esa disciplina de la búsqueda, entonces no son autosuficientes, no se autogestionan en la educación. Entonces es complicado justamente eso, Reina, porque creo que, por un lado, necesitamos generarles también una cultura. Y a propósito de la cultura digital en la universidad, necesitamos todos los profesores no estarles respondiendo a lo mejor por afuera, porque también es que no me respondes en el momento en el que yo necesito. Ustedes han tomado cursos fuera de la universidad, es decir, siendo profesores y no nos están respondiendo en el momento en el que se me ocurrió la duda. Me autogestiono, apunto mi duda y la trato de localizar en cuál es el mejor conducto y el mejor momento para hacerlo. Eso el estudiante no lo sabe hacer. Entonces, cuando estamos nosotros abocados a cada momento estarle respondiendo, lo único que estamos generando desde mi perspectiva es asumiendo que así es. Que es decir, que es cuando se me ocurre, pues lo respondo. Claro que tiene la tecnología ahí, pero lo que pasa es que, ojo, no es solo tecnología es tiempo también, porque allá que hay un sujeto que te responde. Entonces necesitas entender no solamente la lógica de los algoritmos, sino la lógica de cómo funciona esto y deberíamos de tener todos esa consistencia. Es así como se generan los hábitos. Entonces nos tocará a los que trabajamos con primer semestre estar a lo mejor generando unas estrategias y cada vez más fortalecidas a medida en la que se mueven, de generar estrategias de esa cultura digital y de esa cultura del ser universitario, ¿no? Y del cumplir y del no estar doblegando a cada momento solo por el hecho de que no se me vayan a ir a ordinarios. Creo que ahí también tenemos otro gran reto, el reto de que no nos coma el miedo, de que los estudiantes parecieran ser como un target de mercado y parece como que estamos actuando en función de que estamos perdiendo popularidad. Pero creo que si una universidad, y eso véanlos en el contexto mundial, cuando las universidades son buenas y exigen, y los estudiantes saben, y los padres de familia saben que estas escuelas son buenas, pues no importa cuánto te exijan, deberás de mantener tu posición, porque es una buena opción. Entonces nosotros
creo que a veces perdemos de vista el que es una buena opción, el que somos una buena opción y que tendríamos que estar ganándonos esa posición y no perdernos en la lucha con el mercado y en el ser populares, ¿no? Como las niñas adolescentes en el Facebook, ¿no? Entonces creo que tenemos mucho por discutir, Reina. Yo también veo ese problema perdón, me regresé con el comentario anterior, de que de repente queremos asumir decisiones o tomar decisiones por la prontitud, ¿no? Y por la emergencia, pero creo que tenemos que tener la calma para trazar, insisto, esas rutas de posibles respuestas. Bien, gracias, Ana. De hecho, con esta contestaste otra pregunta que alguien más hizo. Voy a dar lectura a la última pregunta, que dice, ¿cuál sería entonces la responsabilidad social de la universidad ante las brechas digitales y comunicacionales? Bueno, yo creo que como de tantas, o sea, no es decir, no recae en nosotros toda la responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad parcial, la que nos toca. Por un lado, sí nos toca una responsabilidad de estudiarlo, estudiar todas las brechas y generar conocimiento actualizado, pero conocimiento consistente, conocimiento de tiempo, de largo aliento, ¿no? Entonces, hacer comunidades fuertes de estudio y generar lo que está sucediendo en nuestros entornos, en nuestras regiones. Por supuesto, si podemos compararlo con otras regiones y con el resto del mundo, pues excelente, pero tenemos que conocer nuestra región y lo que está pasando aquí. Eso es por un lado. Por el otro, tenemos las opciones y deberíamos de generar, y yo insisto, generar, por supuesto, opciones de educación apoyados en tecnología. Creo que sí, que nos toca hacerlo. Y eso ya genera cultura digital. Eso ya genera apoyo al cierre de la brecha a lo mejor del acceso cuando tienes los laboratorios y vienen contigo quienes no lo tengan, ¿no? Pero sobre todo brecha de conocimiento, segundo orden, y principalmente brecha de tercer orden. Es decir, tenemos que, cada vez que utilizamos tecnología, tenemos que saber para qué la estamos utilizando y ser capaces de dialogar con los estudiantes sobre los porqués estamos utilizando la tecnología y qué van a lograr con esa tecnología. Entonces, ahí estaríamos apoyando al cierre de la brecha del tercer orden, hacer conciencia sobre las posibilidades que tiene la tecnología para apoyarte en tus procesos de generación de conocimientos, de producción de nuevas cosas, de participación social, de oportunidades de trabajo, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos que tener reflexión con el uso de las tecnologías y saber qué prácticas de uso les estamos incidiendo a que realicen, qué seleccionamos para que hagan. Gracias, Ana. Pues me parece que fue muy fluido, muy bien, porque fue muy concreta tu charla, tu intervención, y aprovechamos, desde mi óptica, a enriquecer este evento a través de esta discusión, ¿no? A través de las preguntas y las respuestas. Esa sería la última pregunta y voy a pasar a hacer como el cierre formal de la conferencia, ¿no? Pues de nuevo agradecerte, Ana, por compartir tus conocimientos. Yo te conozco desde hace varios años, eres mi compañera aquí en el quiz y también incluso participo, actualmente tengo el honor de participar en uno de estos proyectos, ¿no? En este proyecto de calidad de vida en jóvenes y pues he aprendido mucho de ti. Ojalá puedas enriquecernos en posteriores jornadas, ¿no? O en otros eventos que organice la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Entonces voy a dar lectura a la constancia, después creo que te la van a hacer llegar. Entonces, la Universidad de Colima, a través de la Dirección General del Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Ana Isabel Cermeño Flores por impartir la conferencia Sociedad, Educación y Cultura Digital en las jornadas académicas, la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Esto en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, hoy 2 de febrero de 2021, modalidad en línea, que nos tenemos que acostumbrar a esto, ¿no? Con duración de 1 hora y valor curricular. Es firmado por la doctora Marta Eugenia Chávez González, la que es directora de Desarrollo Personal Académico. Entonces, pues muchas felicidades, Ana, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes, sinceramente es un honor y de verdad que yo estaría muy interesada en que pudiéramos formar comunidades de discusión y de reflexión sobre esto. Y
pues con gusto, ¿no? Continuar la posibilidad de construir, insisto, rutas posibles para nuestra universidad y nuestros chicos y nosotros mismos, por supuesto. Muchas gracias, que tengan un excelente día, sigan cuidándose, manténganse en casa, manténganse salvos y les abrazo. Gracias. Gracias a todos.